hasta aquí estamos presentando el concepto de Estado. En el manifiesto del Partido Comunista, Karl Marx va a hablar, ¿se acuerdan que venía haciendo esta lectura de su sociedad contemporánea, que era esa sociedad capitalista? Entonces va a decir, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. O sea, tiene una mirada crítica. Recuérdenla para cuando lean el texto de O'Donnell. El gobierno del Estado, fíjense la diferencia, moderno, no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. ¿Qué quiere decir con esto de una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía? En otros momentos de nuestra historia argentina era más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque si hay algo que se critica desde el comunismo, desde una visión crítica al capitalismo, es la presencia del Estado. Por eso me daba mucha risa lo que pasaba el fin de semana y con algunos comunicadores, y me daba más miedo que eran diputados y senadores que hablaban de comunismo y hablan de trapo rojo y demás. Uno diría, bueno, ¿por qué no se ponen a leer un poquito antes de hablar, ¿no? Porque la visión marxista y la visión que se va a plantear es una visión crítica del Estado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el Estado, según podemos leer aquí, no es un tercero neutral que va a arbitrar entre el capitalista y el proletario, sino que va a estar al servicio del capitalista. Eso es lo que está planteando, ¿no? Es decir, va a estar al servicio como un gerente de esa burguesía, de ese capitalista, para sostener el capital, ¿no? Entonces, el Estado, a partir de todos los distintos, y ya traigo un concepto que vamos a ver más adelante, que es de Althusser, los distintos aparatos ideológicos, por ejemplo, qué sé yo, la justicia. Nosotros estamos en una sociedad capitalista, ¿no? Existe la propiedad privada, hay leyes de ello y el Estado controla esa propiedad privada. Si los gobiernos no estuvieran vinculados a esta concepción de Estado, diríamos, capitalista, no habría policía y no habría posibilidad de que se evite o se trate de evitar el robo. Estaría totalmente liberado, es decir, no habría necesidad de tener policía, ¿no? Nadie estaría pactando un convenio, un contrato, porque ese contrato se hace de acuerdo a normas y si alguien no paga, lo van a desalojar a esa persona. Qué sé yo, si yo saco un crédito hipotecario para comprarme una vivienda y no pago, vendrá el crédito hipotecario y me va a cobrar esa deuda y como yo no la puedo pagar, me termina hipotecando la casa, ¿no? Que es un tema muy recurrente en los últimos años, los famosos créditos UBA, ¿no? Deben recordar y quizás algunos estén atravesando esa angustia, ¿no? Pero bueno, son las reglas del capitalismo, ¿no? Bien, para no irme más de tema, entonces, el Estado desde este lugar, desde esta visión crítica, no se convierte como un tercero, sino como parte. El Estado es un Estado capitalista. El Estado moderno es Estado capitalista, diríamos, ¿no? Siguiendo al amigo Marx. Pero quienes también se pone a estudiar la sociedad y va a retomar a Comte y se vincula con este
pensamiento kantiano positivista, va a ser Emil Durkheim. Durkheim, su gran tema es cómo logramos que haya orden social. ¿Cómo logramos una estructura? Entonces, él, en uno de los libros, va a retomar justamente este modo de comprender la sociedad como si estuviera estudiando con las premisas de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales, ¿no? Entonces dice, bueno, a la larga existen situaciones de normalidad y situaciones patológicas. Lo enfermo, lo indeseable, lo malo, lo que desordena ese orden social es lo patológico y es lo que hay que extirpar. Todo este vocabulario ligado a las ciencias naturales, ya me lo habrán escuchado decir, ligado en especial a la medicina, tiene una larga tradición en ciertos posicionamientos políticos que en su mayoría en nuestro país estuvo ligado a una terminología, a un discurso utilizado por los golpes cívico-militares. Entonces se hablaba de cáncer, se hablaba de extirpar células, ¿no? Es decir, utilizar metáforas que provenían del mundo de la medicina, del mundo de lo natural, para estudiar situaciones sociales. Hoy sabemos que lo social es mucho más complejo que lo natural y somos conscientes de cómo naturalizar procesos sociales es una manera de esconder que estos procesos sociales son hechos por nosotros, por los hombres, y que pueden ser modificados. No es lo mismo decir que un proceso social se hizo por la lucha de clases o se hizo por la lucha de los trabajadores y se logra determinada cosa, a decir pasaron ciertas situaciones. Es decir, cuando generalmente en los titulares no se habla desde los impersonales, es una manera de esconder a quien realiza esa acción. Entonces, ese esconder quien realiza la acción, por un lado es una manera de decir, me estoy refiriendo, un ejemplo, por ejemplo, cuando fue el golpe cívico-militar del 76, muchos diarios titulaban se produjo el golpe cívico-militar, se produjo, fueron marcianos y se produjo como algo que se tiene que producir, qué sé yo. Se produjo que me haya crecido el pelo. Bueno, me creció el pelo, no, es algo natural que sucede, ¿no? Me salieron canas en la cuarentena, salieron canas en mi pelo, salieron canas. ¿Quién es el responsable de eso? Y la naturaleza. O sea, yo no puedo ir en contra de ello. Puedo hacer algo para modificarla, para mejorarla, pero no puedo ir en contra. Eso va a pasar. En cambio, decir, es muy distinto, las Fuerzas Armadas y ciertas fuerzas sociales, grupos políticos, grupos que están vinculados a ciertos sectores de la Iglesia, conformaron una fuerte unión para provocar la caída de un gobierno, ¿no? Y asumir el poder de forma inconstitucional. Esa sería otra, la noticia, y bueno, obviamente ese diario ya no estaría existiendo, ¿no? Porque no podría haber sobrevivido. Entonces, ¿no? Es decir, llegan a ver este problema que hay cuando terminamos usando una metodología. El año que viene van a tener metodología de investigación, lo van a ver con más detenimiento, pero cuando utilizamos una metodología que no es propia de las ciencias sociales y la queremos forzar y entroncar, es decir, esto que pasa acá pasó en otros países y hay posicionamientos políticos
que adhieren a esta manera de comprender la sociedad. ¿Mm? Sigo en la próxima.